Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta sesión que vamos a dedicar a un proyecto menos conocido, de un proyecto del que todos hemos podido conocer pues, en los últimos años, porque es un tema que ya lleva un tiempo preparándose y que pues, desde hace algunos meses ya empieza a ser una realidad, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. Yo soy Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, y en efecto, pues de la ampliación del Jorge Chávez se habla desde hace tiempo, se han iniciado los trabajos y en ese momento, con los trabajos, pues ha aparecido una dimensión desconocida o no prevista, que es la dimensión cultural, arqueológica, patrimonial en esa ampliación, porque han aparecido efectivamente pues, restos arqueológicos diversos. Los iremos viendo en la sesión de esta noche y agradecemos mucho a Lima Airport Partners que nos haya puesto hacer esta sesión y presentar este proyecto. Agradecemos mucho que tengamos ocasión de conocer ese aspecto que aparece muchas veces en obra pública, pero que en este caso pues realmente es muy sorprendente lo que ahí se ha encontrado, ¿no? Nos iba a acompañar Ruth Cabello, pero por motivos de fuerza mayor no puede estar con nosotros. Y contamos con la presencia, que agradecemos mucho, de un profesional de la arqueología, Jorge Achín Vázquez, licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que cuenta además con una maestría en gestión de proyectos de la USIL y un diplomado en gestión del patrimonio arqueológico. Es miembro del Comité Internacional de Patrimonio Arquitectónico en Tierra, dentro de ICOMOS, y ha realizado investigaciones arqueológicas en Caral, Chavindohuántar, Cahuachi, Pachacámac y en otros sitios arqueológicos de la costa y sierra del Perú. Le agradecemos mucho que nos pueda acompañar hoy y nos pueda presentar este proyecto, qué es lo que se ha encontrado y qué previsiones hay, qué proyecto en efecto pues está aquí ante nosotros. Y yo creo que ya lo mejor que puedo hacer es cederle la palabra nuevamente con el más cordial agradecimiento. Muchísimas gracias. Ante todo, buenas noches. Un agradecimiento especial al Centro Cultural de la Universidad de Piura y al público concurrente esta noche, el cual nos atrae a un tema en común, el cual es la gestión arqueológica que se viene desarrollando al interior del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bien, en ese sentido, nosotros somos Lima Airport Partners, una empresa peruana, el cual se encarga de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y está soportado por dos organizaciones, que es Fraport y el IFS del Banco Mundial. En ese sentido, lo que busca LAB es posicionar al Jorge Chávez como uno de los principales aeropuertos de la región y convertirse en el hub o el punto neurálgico de las operaciones aeroportuarias en Latinoamérica. Nos vamos a poner un poco en el contexto, tanto lo que vendría a ser en el tiempo y en el espacio, para poder circunscribirnos a donde se viene desarrollando el proyecto. El proyecto se ubica en la provincia constitucional del Callao, considerado uno de los principales puertos de Perú, ¿no? Y actualmente se viene desarrollando toda una serie de infraestructura aeroportuaria, el cual se divide en dos componentes, tanto el lado tierra, en la construcción del nuevo terminal, que lo vemos acá a continuación, y el lado aire, conformado por la nueva torre de control y la pista de aterrizaje que está en plena marcha al momento de su edificación, y estamos en todo ese proceso dinámico de lo que implica la construcción. Bien, una vez ubicado tanto en el espacio, pasamos a definir una agenda. Esta agenda va relacionada
a un plan de monitoreo que se viene desarrollando, la supervisión de la autoridad, el fortalecimiento de la identidad cultural, que tiene varias aristas que vamos a ir discutiendo y debatiendo al respecto, asimismo como los hallazgos arqueológicos identificados al interior de la obra, y las medidas de protección implementadas para conservar y salvaguardar este patrimonio cultural, el cual pertenece a todos los peruanos. Asimismo, hemos desarrollado un programa de difusión continua a través de la elaboración de un centro de interpretación, y un punto importante y particular que que ha sido a raíz de una iniciativa es la premiación a las contratistas a través de unos elementos que ya vamos a detallar conforme pasamos a la exposición. Bien, en cuanto al plan de monitoreo y su aplicación en el proyecto de ampliación, LAP desde el año 2019 viene ejecutando un proyecto de monitoreo arqueológico, el cual tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio cultural. Pero esto no nace, digamos, de la noche a la mañana. Esto previamente se emite un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el cual ha sido gestionado por el arqueólogo Guillermo Koch en el año 98. Si bien este certificado de inexistencia de restos arqueológicos es superficial, o sea, es decir, no hay evidencia, no sabemos lo que puede suceder en el subsuelo. Entonces, es a raíz que el INEC en ese momento emite este certificado para esta área del proyecto de ampliación, el cual nos va a ir dando sorpresas en cuanto a hallazgos arqueológicos que se han ido identificando, ¿no? Bien, en cuanto al plan de monitoreo arqueológico, tenemos el plano del CIRA, que está ubicado, estamos abarcando 600 hectáreas de extensión en lo que refiere al proyecto de ampliación en esta zona, ¿no? 400 más en lo que vendría a ser pues el Chávez. En total estamos hablando prácticamente en 900 hectáreas, ¿no? Si bien tenemos una gráfica de lo que vendría a ser el 2009, una actividad agrícola constante que se desarrolló en esta zona, en productos de pan llevar, inclusive que eran comercializados en la zona del Callao y muchos de ellos en lo que vendría a ser la región Lima, ya para el 2021 vemos que el panorama ha cambiado, se ha preparado justamente el terreno, se ha comenzado con los trabajos de movimiento de tierra masivos, y en ese movimiento de tierra masivos es justamente para preparar el terreno y construir las edificaciones que conlleva la infraestructura aeroportuaria. ¿Pero qué es un monitoreo arqueológico? Nos preguntaremos, ¿no? El monitoreo arqueológico implica pues justamente todas las medidas de mitigación que se implementan para salvaguardar el patrimonio al momento de la remoción de suelos. Este tipo de monitoreo arqueológico se aplica o se debe aplicar en todo proyecto de infraestructura, de hidrocarburos, de minería, y justamente porque nosotros somos un país rico en un vasto legado patrimonial. En ese sentido, la ejecución de este plan de monitoreo, al momento de la ejecución, se paralizan las obras cuando se identifica algún tipo de evidencia y se recupera en su totalidad, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el proyecto de ampliación. Como acabo de mencionar, en la gráfica podemos apreciar que justamente los arqueólogos acompañan continuamente este proceso de remoción en una gestión de la comunicación efectiva y eficiente para poder estar en todas estas 600 hectáreas de manera permanente. Asimismo, la excavación de hallazgos fortuitos, en este caso podemos ver acá en la parte de la sección derecha, la excavación de una olla que se ha identificado dentro de los terrenos, es una olla prehispánica. También entra a tallar el plan o el desarrollo del plan de monitoreo arqueológico de manera respectiva. Esto en colaboración con todas las contratistas y subcontratistas que laboran en el proyecto de ampliación. En ese sentido, vamos a ir explicando cómo se va desarrollando esta dinámica. En cuanto a la supervisión de la autoridad que venimos desarrollando,
el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de el Callao, lo que hace es brinda recomendaciones pertinentes para justamente recuperar todas estas evidencias y autoriza justamente el levantamiento de las mismas. Acá podemos ver, por ejemplo, en la parte izquierda, una excavación arqueológica de un contexto arqueológico en donde justamente esta supervisión es permanente, continua, y justamente ahí se discute y se evalúa la potencialidad de los hallazgos, qué tipo de hallazgos, estamos hablando de vasijas, elementos óseos, contextos funerarios, de las cuales hemos ido identificando en el proyecto de Amplesio, ¿no? Y esto justamente se enmarca en lo que vendría a ser un reglamento de intervenciones arqueológicas, o más conocido como el RIA. Fortalecimiento de la identidad cultural. Acá el LAB está comprometido en la protección y salvaguarda del patrimonio. Por eso ha implementado todo un programa, una gestión para desarrollar el mismo. Actualmente desarrollamos una campaña de sensibilización y capacitación arqueológica al interior del proyecto. Y todos nos preguntaremos en qué consiste este tipo de campaña de sensibilización y capacitación arqueológica. Bien. En la obra, actualmente somos funcionando al día 1000 personas, 1000 trabajadores entre colaboradores y personal de staff. Ya se puede imaginar la cantidad de gente a la cual tenemos que capacitar, pero esto rinde sus frutos porque somos convencidos que no se valora lo que no se conoce. En ese sentido, permanentemente estamos capacitando al personal en cuanto a los protocolos de intervención cuando identifican algún tipo de hallazgo arqueológico. Y no solo eso, vamos más allá. Si bien hemos identificado evidencia arqueológica, también capacitamos en cuanto a las características de este patrimonio. Pueden ser el desarrollo de la cultura en la costa central, qué tipo de culturas existieron tanto en los valles del Rímac, Lurín y Chillón. Estamos hablando que sociedades prehispánicas habitaron esta parte de la región de la costa central. Entonces ya vamos más allá, no solamente en el tema protocolar, sino también estamos capacitando al personal ya en temas de historia y de desarrollo cultural. A la par, desarrollamos también un plan de capacitación tanto al personal del proyecto para que se involucren y tenemos personal más capacitado y más comprometido en la protección del patrimonio. En este tiempo de virtualidad, en donde todos pues hemos cambiado, nos hemos, digamos, hemos volcado mucho nuestro conocimiento a estas plataformas, hemos usado una serie de redes, en este caso tenemos una red interna, en el cual nosotros constantemente difundimos las actividades que se realizan al día a día. Me explico. Por ejemplo, se reanuda el monitoreo arqueológico de qué hallazgo estamos encontrando a través de videos, publicaciones, y esto fomenta el conocimiento y la curiosidad del personal porque muchas veces no todos conocemos lo que está debajo del subsuelo y justamente los arqueólogos, el equipo a través de su gestión está abocado a dar a conocer este legado cultural que se ha venido identificando en el proyecto de Amplesio. En esta parte, por ejemplo, tenemos en la sección inferior, cuando se suscitan excavaciones arqueológicas, también inmediatamente generamos publicaciones para que también sean difundidas y conocidas por parte del personal que labora en el proyecto. Recordemos, somos más de 1000 personas. Probablemente el pico ya en septiembre estaremos alcanzando el promedio de 3000 personas. Entonces ya estamos hablando de una cantidad significativa de personal al cual tenemos que llegar de manera permanente y eficiente. Plataformas como YouTube, en las cuales también publicamos toda esta serie de hallazgos, toda esta serie de gestiones y actividades que se vienen realizando, las pueden ir encontrando en estos canales. Constantemente estamos publicando sobre las actividades y las gestiones en lo que vendría a ser los hallazgos arqueológicos,
y las diversas actividades que genera el proyecto al interior del mismo, ¿no? Antecedentes de la ocupación en el área del proyecto de ampliación. Vamos un poco a hacer ya historia, ya un poco, si bien estamos hablando sobre la gestión, vamos a hablar ya sobre los antecedentes del área en donde nos hemos ubicado. Empezamos por el siglo XVII. Tenemos documentos del Arzobispado de Lima, en donde hay un acápite del Orden de los Agustinos que mencionan la creación de una hacienda conventual en el área de Bocanegra. Entonces, eso nos trae a correlación que justamente ya desde la época de la colonia tenemos justamente una ya ocupación en esta área del Callao, justamente en el área de Bocanegra. Posteriormente tenemos la Casa Hacienda San Agustín, que se ubicó justamente en los terrenos donde ahorita actualmente funciona el proyecto. Y estas eran las haciendas del presidente Prado Ugarteche, el cual gobernó en 2 periodos, entre el 38 y el 45, así como en el 56 y hasta el 62. Este es de la familia Prado Ugarteche, el cual cede una parte del terreno para poder hacer la construcción del actual Jorge Chávez, ¿no? Entonces, eso es interesante también de recalcar, ¿no? Cómo vamos cambiando el territorio, cómo se va, digamos, transformando a lo largo del tiempo, y también es importante recalcar este proceso histórico el cual ha sufrido esta área, ¿no? Pasamos a la reforma agraria, en donde los trabajadores, que generalmente eran japoneses, chinos y de diversas regiones del país, con la reforma agraria se vuelven propietarios de estos terrenos, de estas áreas, ¿no? Y se funda el asentamiento humano, el Ayllu, en la década de los 80, debido a un proceso acelerado de urbanización que sufre digamos, la región Lima en general. Acá tenemos unas fotos de la hacienda, ¿no? Tenemos unas filmas, una diapositiva de la hacienda, digamos, en su momento en que estaba, digamos, edificada, y las vinculaciones que tenía el presidente Prado Ugarteche con Estados Unidos. Eran relaciones bastante fluidas en aquel momento, época de guerra, y también época de conflictos, que también era, digamos, partícipe de él, ¿no? En ese sentido, también tenemos en la parte inferior lo que vendría a ser la población migrante, la población japonesa, trabajando en estos campos de cultivo en la época que era propietario justamente de la hacienda del expresidente Manuel Prado Ugarteche. Los hallazgos arqueológicos identificados en el área del proyecto de ampliación, justamente el área, digamos, medular de esta parte. Hemos identificado alrededor de 13 hallazgos arqueológicos que, justamente bajo el reglamento de intervenciones arqueológicas, en cumplimiento a lo requerido por el Ministerio de Cultura, y se ha procedido de la siguiente manera. Entre el 2019 al 2020 tenemos la ubicación de 5 y 8 hallazgos. Ahora dirán, ¿cómo se incrementa este número? Este número se incrementa porque a partir del 2020 hay un movimiento masivo de remoción de tierra por parte de las contratistas que vienen trabajando en el proyecto. Entonces hay un incremento del mismo y incremento también de los hallazgos fortuitos que han, digamos, develado la ocupación al interior del proyecto. Acá me voy a detener un rato, un breve momento, para explicar justamente la dispersión de hallazgos que tenemos en todo el área. Desde contextos funerarios de la época Lima hasta la época Ichma, tinteros del siglo XIX, un molino de la época colonial, contextos digamos, de uso y consumo de época prehispánica, así como figurinas de diversas características, y todas estas repartidas en estas 600 hectáreas. Debemos tener en cuenta que hacia el norte, a 2 kilómetros escasamente, tenemos el Palacio de Oquendo, un sitio arqueológico importante.
Hacia el norte también tenemos el sitio arqueológico El Paraíso, el cual comprende la época del Arcaico tardío, estamos hablando más de 2000 años. Garagay hacia el este famoso templo con felinos en la parte superior, muy bien decorados y pintados. Y al sur tenemos el complejo Maranga, del cual estamos a 4 kilómetros. En los últimos tiempos, una empresa de gas ha venido también identificando hallazgos en varias partes de Lima y el Callao no deja de ser la excepción. Entonces, vemos que efectivamente hemos mostrado una foto del 2009 en el cual había pues actividad agrícola, pero debajo de esa actividad agrícola hay toda una historia que contar. Esta historia que contar la estamos reconstruyendo los arqueólogos a partir justamente de las evidencias arqueológicas que se han ido identificando en el área del proyecto del Jorge Chávez. La actual pista de aterrizaje, pero yo quiero que tengan en mente este número, el HF13. El HF13 y el HF12. Esto quiero que lo tengan bien grabado. ¿Por qué? Porque son elementos, o con todos los hallazgos han sido interesantes, pero estos dos son los que son interesantes de explicar, ¿no? Y lo vamos a ir detallando conforme va avanzando la exposición. En ese sentido, hemos construido una línea de tiempo, ¿no? Esta línea de tiempo tiene, pues, justamente, abarca de lo que vendría a ser la sociedad Lima, que abarca entre los siglos III al siglo VII, la sociedad Ichma, que va entre los 1000 a 1460, la ocupación colonial, el siglo XX, pues, con el presidente Manuel Prado Ugarteche, al momento que en la reforma agraria, y finalmente para culminar el 2018 con la entrega oficial por parte de los terrenos. Esta es parte de la historia del Chávez, esta es parte de la historia también de todos los peruanos. En cuanto al hallazgo fortuito 2, que nosotros hemos identificado al interior del proyecto una rueda de la época colonial, que está aproximadamente entre los siglos XVII, ¿no? Y que está en guarda relación justamente con esta hacienda conventual que conlleva pues justamente a lo que vendría a ser la Orden de los Agustinos. No por algo también se le menciona como el Fundo San Agustín, propiedad del presidente. En ese sentido, el hallazgo fortuito 3 hemos identificado evidencia del siglo XIX como estos tinteros de Grés, que son, digamos, bastante particulares, tinteros de esta época. El tráfico muy fluido con Inglaterra en aquel momento. Tenemos loza inglesa que pertenece a esa época, que se ha identificado también en el área del proyecto de concesión. Son hallazgos que se han ido notificando, se han ido reportando a través de un monitoreo permanente, consistente y revelando a lo largo de todo este tiempo. El hallazgo fortuito 6, que consiste en vasijas de la época Ichma, que van entre los 1000 a 1460 después de Cristo, formas entre ollas, cántaros y diversas vasijas utilitarias. Y un hallazgo particular al interior del proyecto es la ubicación de valvas de espóndilos. Digamos, este elemento es un elemento bioindicador, son de aguas calientes, pertenecen justamente a las Islas de la Plata, en el área septentrional, la región del Ecuador, y nosotros nos preguntamos cómo llegaron a esta parte de la costa central. Como muchas veces nosotros conocemos, el trueque y el intercambio ha sido el elemento dinamizador de la economía en las sociedades prehispánicas y de elementos o bienes suntuarios como el espóndilus, el cual ha sido, digamos, de una significativa importancia tanto para sociedades pre-incas hasta la Inca, ¿no? Un poco para comentarles que inclusive cuando el Inca caminaba, y ya los cronistas han mencionado al respecto, se le arrojaban polvos de espóndilus para poder, digamos, en veneración. Ahora ese también es un bioindicador, ¿por qué? Porque nos trae justamente, cuando estas valvas bajan más hacia lo que vendría a ser Tumbes, Lambayeque, toda esta zona, es evidencia de lo que vendría a ser fenómenos del Niño, ¿no? Fenómenos climáticos, de aguas calientes. Es un bioindicador. Y eso lo emplearon justamente la sociedad mochica. La sociedad mochica, muy inteligentes, aplicaron este conocimiento y del cual debemos también revalorar este tipo de evidencia.
El hallazgo fortuito 7, que también consiste en la evidencia de figurinas y también de fragmentos serpentiformes, así como justamente estos son indicadores de que esta cerámica está asociada justamente entre la época entre los 1000 a 1460 después de Cristo. Marco esta época en 1460 porque justamente son el momento en que Tupac Yupanqui conquista esta parte del territorio en beneficio del imperio inca. Ha sido una conquista pacífica para, digamos, justamente colaborar en este proceso de expansión. En el hallazgo Fortuito 7 encontramos un batán de piedra de manera superficial. Todavía se seguían usando, inclusive muchos podíamos tener en nuestras casas para moler diversos tipos. Esto no es prehispánico, esto es contemporáneo, es histórico, pero ya forma parte, digamos, de una colección museística por el desarrollo y la tecnología que va avanzando. La excavación del hallazgo Fortuito 10, el cual consiste justamente en un contexto de consumo. Este contexto de consumo o digamos, ubicación de estas valvas o, digamos, conchas, en este caso de la especie de Largopete purpuratus, tenemos una dispersión de vasijas, el cual ha sido prolijamente excavado de manera científica con el cribado de diversos materiales para su posterior conservación, ¿no? Ahí se ve la aplicación metódica por parte de los arqueólogos del lab de estas evidencias que se identificaron al interior del proyecto. Ahora bien, en cuanto a los contextos funerarios, tenemos el desarrollo de los contextos funerarios bien identificados en lo que vendría a ser el área o el sector 12. En este caso, hemos identificado a un adulto con 2 ollas de la época Ichma, que está justamente entre los 1000 y 1400. Esta cronología va a ser afinada con fechados radiocarbónicos que se están gestionando para justamente también determinar a través de isótopos estables que son para establecer dieta, consumo, y es justamente parte de la gestión adecuada y, digamos, aunada como parte de la cultura organizacional del lab, como parte de su protección al patrimonio cultural y conocer más allá de las sociedades que estaban asentadas en esta parte del territorio. La excavación significativa, toma de datos, toma de información, de una excavación metódica y científica. En este caso tenemos el hallazgo fortuito 13. El hallazgo fortuito 13, acá voy a poner bastante énfasis. Tenemos acá la torre de control. No sé si podemos todos visualizar la torre de control, acá. Y acá tenemos una serie de evidencias de vasijas, de cerámica, de entierros, de vasijas dispersas en un área de 42 metros cuadrados. Interesante la ocupación. Esto fue identificado, reportado a las autoridades competentes, al Ministerio de Cultura, para justamente autorizar y caracterizar este tipo de evidencia, la recuperación del mismo de manera coordinada. Tenemos, una vez retiradas las capas o los estratos, identificamos otro nivel de ocupación en esta parte de acá. Ya, en este caso vemos esta gran tinaja y acá ya la tenemos bastante bien expuesta, ¿no? Tenemos acá la exposición de las tinajas o vasijas, las cuales están justamente excavadas y registradas al milímetro. Y ellas son de características, pues son vasijas domésticas comunes, y las cuales al interior hemos encontrado individuos y también al exterior. Este es un patrón interesante, particular para la zona, del cual no teníamos conocimiento específico y del cual prácticamente es un descubrimiento que se ha venido realizando en esta zona y de excepcional características para, digamos, la academia y para la investigación arqueológica en sí. Podemos ver acá ya a detalle la gran vasija, el cual ha sufrido reparaciones. Pueden ver acá los hoyos. Si bien en un primer momento ha sido utilizado para almacenar N productos, no podemos determinar cuál, ya entra a un segundo uso que vendría a ser la de ser usada como urna funeraria.
tenemos justamente la excavación que se ha ido develando capa por capa. Vemos esta, valga la redundancia y valga un poco la de anécdota, esta excavación la hicimos en enero del 2020, en época de pandemia. Pueden imaginar con los trajes ahí totalmente cubiertos, con el calor, con cascos, con mascarilla, y ya se puede imaginar pues lo significativo y digamos, interesante del cual hemos podido ir excavando estas evidencias, ¿no? Entonces, es pasión, es protección del patrimonio, es querer conocer más del pasado, el cual LAP está comprometido, y nuevamente repito, a ello, ¿no? Los colaboradores también están siendo concientizados en cuanto a las evidencias que se vienen identificando al interior del proyecto y del cual tiene que ser de dominio público. Tenemos que exponer la información. Los diversos proyectos que se vienen ejecutando a lo largo del país tienen que exponer sus evidencias para justamente cotejar y correlacionar qué tipo de hallazgos vienen sacando, ¿no? Ya es la típica de que el arqueólogo se guarda la información de por sí, ya estamos en otras épocas. Debemos compartir, debemos democratizar la información, debemos difundir justamente lo que tenemos de manera adecuada y de manera sostenida. En ese sentido, justamente estamos excavando pues, este proceso de excavación y al interior hemos develado la identificación de un individuo adulto con una ofrenda de una vasija en su interior. Interesante hallazgo, ¿no? Pero tenemos que correlacionar, identificar si hay antecedentes, porque parte de la investigación justamente es revisar antecedentes de este tipo de evidencia. Y efectivamente encontramos los antecedentes de esta, o el reporte similar de estas evidencias en Huaca 20. Huaca 20 es una de las huacas que está dentro del complejo Maranga, ¿no? El cual también presenta este patrón en el cual tenemos un individuo al interior de la vasija con figurinas asociadas. La caracterización de esta sociedad es una sociedad de pescadores, presenta recintos, presenta arquitectura, del cual nosotros no tenemos, por ejemplo. Han sido un cementerio y, como les acabo de mencionar, justamente quiero que graben el número 13. ¿Por qué? Voy a volver un poco a las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque los entierros han aparecido acá. A casi escasos 60 metros, más o menos, de la pista actual de aterrizaje. Entonces, vemos a los arqueólogos que están excavando con los aviones, todo el día, todo el día. Es una experiencia, digamos, bastante interesante y parte de la experiencia también arqueológica que venimos desarrollando como parte de la gestión, estar escuchando los aviones, ver qué vuelos vienen, y eso pues esto es una experiencia multisensorial al momento que uno realiza su trabajo, ¿no? Entonces es un poco la anécdota que comento para poder todo lo que pasa, digamos, detrás de escenas, lo que sucede, ¿no? Pero volviendo al tema, tenemos una aldea de pescadores que las investigaciones de la Universidad Católica ha venido desarrollando y le han sido reportadas y este tipo de evidencias en el 2014, ¿no? Entonces estamos guardando esta analogía y le estamos dando una datación entre los 200 a 600 después de Cristo y que pertenece a la cultura lima, particularmente. Entonces, como le digo, vamos a fechar, vamos a establecer ya una cronología más precisa cuando hagamos estos estudios arqueométricos, el cual son necesarios para seguir con la búsqueda de la información y siguiendo con la investigación del pasado milenario, el cual nos acoge. En esta excavación, en este proceso de excavación, en capa hemos venido identificando, no saben la cantidad de figurinas, tanto zoomorfas animales, antropomorfas, ¿no? De características interesantes y particulares. La gran mayoría de figurinas son de características femeninas, pueden ver acá. Esta también, bueno, ahí la foto. Y también reflejan actividades del día a día o las actividades cotidianas, como este flautista en la parte inferior, ¿no? Es una vasija escultórica
y animales, pues que, por ejemplo, antropomorfo, al parecer es un venado, esto lo que más o menos estamos viendo como un pato joque, probablemente, ¿no? Es todas las concepciones y todo cómo el poblador prehispánico ha plasmado el arte en sus manos y las ha traducido en estas especímenes de significado, valor cultural y significativa relevancia. Un corpus interesante de vasijas también, el cual hemos venido identificando al interior del proyecto, como son, por ejemplo, estas vasijas que están justamente, estamos hablando solamente del hallazgo Fortito 13, faltan todavía más hallazgos que probablemente descubriremos más adelante y del cual les haremos alcances en los siguientes meses probablemente. En ese sentido, hemos encontrado un corpus interesante de alrededor de 34 vasijas, el cual estaban asociados a contextos funerarios y del cual son de excepcional calidad, y justamente acá está la vasija ya que ha pasado por un proceso de conservación. A continuación les voy a mostrar un pequeño video del cual justamente estamos, yo diría que vuelvo con el calor, estamos excavando casi a 1,60 m o 70 de profundidad, con una temperatura min de 30 grados, 34 grados en pleno verano, para ponerlos en contexto un poco también, ¿no? Entonces acá va la explicación. Buenas tardes, nos encontramos actualmente en el sector 2, específicamente en el hallazgo Fortuito 13, el cual en estos momentos consiste o se ha identificado una vasija de gran tamaño, podemos ver aproximadamente 80 centímetros de altura, ¿no? Y con un radio aproximado de 60 centímetros. Al interior se ha podido identificar un contexto funerario, ¿no? El cual, como pueden apreciar, consta de una sección del cráneo, la tibia o los huesos largos, el húmero y el cúbito y el radio. Asociado a esta vasija, al interior se ha podido encontrar una ofrenda de una pequeña olla. Entonces, el proceso de excavación que se viene realizando es de manera sistemática y metódica, retirando estrato por estrato para poder definir la posición flexionada del individuo y también a la vez definir también la edad que posee. De acuerdo a datos preliminares que podemos inferir es que este individuo, el cual venimos realizando la excavación, es un adulto por el tipo de dentadura y tamaño que posee. Asimismo, hemos podido definir que se encuentra en posición fetal, ¿no? Y es presuntamente, o los estudios que venimos realizando, es de la época Lima. La época Lima corresponde o comprende la fecha entre los 200 después de Cristo hasta los 600 después de Cristo, respectivamente. El proceso, como les acabo de mencionar, es metódico, se procede a la limpieza con material especial, quirúrgico, para poder definir el contexto funerario. Este trabajo se viene realizando por parte del equipo de arqueología del lab de manera continua y sistemática en toda el área del proyecto. Gracias. Bien, esto es parte de estas evidencias que nosotros hemos venido identificando, hemos venido registrando, hemos venido, digamos, desarrollando videos, el cual va a salir también ya una publicación sobre estos hallazgos, ya en papers también, para poder, digamos, divulgar a la comunidad científica y también para divulgar a la comunidad en general, ¿no? Que es lo que nos hace falta en el país, ¿no? Asimismo, hemos implementado medidas de protección implementadas sobre las evidencias culturales. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Hemos desarrollado nuestro gabinete y análisis de los mismos. Estos pasan por un proceso metódico de registro, catalogación, seriación, lavado, dibujo, fragmento por fragmento. Fragmento por fragmento vamos reconstruyendo la historia del país, en este caso, de la arqueología nacional, para ser específicos, ¿no? Hemos generado infografía porque muchas veces hay la curiosidad por parte de los ingenieros o por parte del staff, ¿cuál es el trabajo del arqueólogo? ¿Cómo sabe de la antigüedad? ¿Cuál es la
por qué están haciendo, ¿no? Entonces, para eso hay recursos pedagógicos, hay recursos didácticos, te vales de diversas maneras para poder justamente transmitir este trabajo que viene desarrollando, que es minucioso, de paciente, en el cual tú tienes que comparar materiales con otros proyectos para establecer analogías, diferencias, para justamente tener un nivel interpretativo bastante acotado, ¿no? Es justamente lo que nosotros generamos, ¿no? Conciencia sobre la divulgación de nuestras actividades a lo largo del proyecto de ampliación. Entonces, pasemos paso por paso todas las actividades que nosotros... Y efectivamente, ha dado resultados. Ha dado resultados, ¿por qué? Porque tenemos, como parte de la cultura organizacional, ya está en el mindset insertado que la arqueología es importante para el desarrollo del país. Y eso, como arqueólogo, yo me siento profundamente satisfecho y bastante complacido, ¿no? En ese sentido. Entonces eso para mí es espectacular en ese sentido. En cuanto a la conservación de los bienes arqueológicos, tenemos justamente todo un programa que también se ha desarrollado como parte de esta gestión arqueológica. No solamente nos limitamos a mirar la máquina y ver qué afecte o no afecte, sino queremos ir más allá y generar valor a todos estos hallazgos que nosotros venimos identificando, como es la conservación de los bienes. Estas pasan por un proceso de tratamiento muy detallado, muy minucioso, en el cual no lo hacen los arqueólogos, los hacen los conservadores, los hacen los especialistas, y para eso traemos este video que lo vamos a pasar a continuación. Un equipo de arqueología está permanentemente en obra durante los trabajos que implican movimiento de tierra. No olvidemos que estas piezas han estado cubiertas por siglos de siglos bajo la tierra. Han venido aquí 34 piezas para conservarlas. Y este proceso, uno que es la conservación curativa, que consiste en la estabilización, en la eliminación de todo material deteriorante. Y la otra etapa es la restauración, que consiste en los añadidos, la restitución de las piezas a su posición original. El pegado de fragmentos es como armar un rompecabezas tridimensional. La mayoría de estas piezas, como vemos, son de factura sencilla, pero sí expresan mucho en cuanto a la forma, a la utilidad o función que ha desempeñado en su época. Es una idea muy estupenda y saludo y celebro que la pueda apoyar con esta tarea. Justamente para mencionar que estos trabajos de conservación lo han hecho los especialistas Rosa Martínez y Dante Casareto, los cuales nos deben estar viendo. Un agradecimiento especial a ellos por el cual han estado constantemente asesorando científicamente con su experiencia y todo su know-how para que este proyecto se lleve bajo los altos estándares en cuanto a conocimiento de la evidencia arqueológica. Desde acá, un saludo, Dante y Rosa. En cuanto al registro de piezas arqueológicas, el SINAR, justamente para que estas piezas que hemos identificado han sido conservadas, justamente como parte de este legado cultural, porque justamente hacia eso apuntamos, hacia esa es la visión, es que encontramos justamente, catalogamos estas piezas para que el Ministerio de Cultura las tenga en su registro. Estos están ingresando al sistema de registro de bienes muebles, entonces las estamos inventariando y coordinando con el área legal de la para que estas justamente estén ya inscritas, digamos, dentro de la Dirección Desconcentrada como parte de este patrimonio el cual venimos conservando y considerando para las futuras generaciones. Difusión de los hallazgos. En cuanto a la difusión de los hallazgos, es interesante recalcar
que nosotros ya pensamos que algo nos falta en el círculo, algo nos falta en la cadena operativa, algo nos falta desarrollar. ¿Y qué nos faltaba desarrollar? Un centro en el cual los visitantes de la obra puedan apreciar a través de paneles, recursos multimedia, diversos elementos sobre el valor en el cual el terreno están pisando, desde hallazgos arqueológicos, hallazgos históricos, y este centro de interpretación, digamos, va a ser bastante interactivo, bastante didáctico, y es parte justamente nuevamente de la gestión. Todo, uno muchas veces dice, no, pero no, el centro de interpretación, no, la conservación, pero si nosotros aplicamos una gestión adecuada, vamos a poder, digamos, generar todas estas aristas para el conocimiento del pasado. En ese sentido, el reconocimiento del desempeño de la mejor contratista mediante premiaciones con réplicas de hallazgos. Esta parte es importante mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué le digo? Si bien nosotros, como la proyecto, consideramos que el patrimonio debe ser cuidado, respetado, difundido, bien conservado, bien implementado, todas las contratistas y subcontratistas deben conocer el pasado milenario que nosotros poseemos al interior del terreno. También hemos querido generar cultura viva. Y esta cultura viva, ¿cómo la hemos generado a lo largo de todo este tiempo? Hemos contratado, o se ha contratado las manos artísticas de Edwin. Edwin es el artesano que hizo los milcos de los Panamericanos. Esta figurina, Chancay, ¿no?, en la cual justamente fue regalada y obsequiada a los atletas. Y le hemos contratado para que replique las figurinas en las cuales nosotros venimos identificando en el proyecto. Y cómo las hemos empleado. Nosotros tenemos un programa de salud, seguridad ocupacional y medio ambiente al interior del proyecto y premiamos a las buenas prácticas, tanto en salud y protección del medio ambiente y protección del patrimonio cultural. Ahora más que nunca la salud, que en tiempos de COVID es fundamental al interior de un proyecto que maneja más de 1000 personas al día. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos premiado a las contratistas con su figurina, que tiene todo este conocimiento que está detrás. Detrás de esto hay conocimiento del pasado, detrás de esto hay conocimiento en cultura viva, y les explicamos de qué es este objeto en el cual estamos haciendo las réplicas. Explicamos la historia, entonces tenemos personal más comprometido para salvaguardar el patrimonio cultural, y son nuestros ojos en el proyecto, ¿no? Son nuestros miles de ojos que están justamente cuidando y velando y salvaguardando al patrimonio cultural y el patrimonio milenario que se viene desarrollando al interior del proyecto. En ese sentido, y finalmente los dejo con un diseño conceptual el cual se asemeja mucho a la línea de Nazca. Entonces, tenemos patrimonio, iconografía de todas las culturas plasmadas en el nuevo Jorge Chávez. Muchísimas gracias. Eso es algunas preguntas, apreciaciones del público, no sé. ¿Qué tal les pareció la exposición? Es un breve, digamos, de toda la gestión que se ha venido desarrollando, el cual estamos apostando al cuidado y protección. No sé, doctor Enrique, ¿qué le pareció? Bueno, a mí me pareció muy bien, pero tengo aquí preguntas que han hecho sí, por supuesto, en el Facebook, y ¿sí? Que voy a trasladar. Son preguntas muy concretas, así que sí, claro. La primera es, cruzando el túnel Gambetta, ¿no encontraron hallazgos? Muy buena pregunta. Efectivamente, sí, ese es un proyecto que se ejecutó el año 2000, antes de la construcción del aeropuerto. Encontraron un individuo con valvas de espóndilos. Efectivamente, en el túnel Gambetta encontraron evidencia arqueológica. Sí, eso está reportado, hay un informe de monitoreo al respecto, y sí, efectivamente, eso está fuera del proyecto, pero también nosotros nos empapamos y nos informamos de todas las evidencias que suceden a su alrededor, y efectivamente, como lo menciona el doctor Enrique, se han encontrado evidencias
de este tipo, valvas de espóndilos y un individuo enterrado, ¿no? Así es. Otra pregunta Sí, bien concretita también. sí, claro. ¿De qué periodo son las vasijas de la lámina 29? De No la sé cuál lámina es la lámina 29, 29. la lámina 29, muy buena pregunta, ¿no? Estamos para resolver las cosas. A ver, perdón. A ver. 29, claro. Estas las estamos considerando por el tipo de patrón funerario de la época Lima, de la cultura Lima, que va entre los 200 a 600 después de Cristo. Y esto lo vamos a afinar con el fechado radiocarbónico del individuo que está adentro. Como preliminar tenemos entre los 200 y este individuo va a ser fechado. Una pregunta más. ¿En Sí, el proceso claro. del proyecto se llevó a evidenciar algún cementerio? Este es un cementerio. Este es un cementerio. El KHF3 es un cementerio. Es un cementerio. Las urnas, el ubicar a estos individuos, justamente lo tengo en lámina. Esto es un cementerio que está al costado de la pista de aterrizaje. Ahora, cuando se bote ese nuevo muro y se conecte la pista actual con la nueva, ahí tendremos más sorpresas y mayores evidencias de la extensión del cementerio, porque esto ya de por sí es un cementerio, ¿no? Voy a unir tres preguntas más, porque así Dale. No, no, eh, no. ¿es un proyecto de rescate? Primera pregunta. No, sí, claro, No, claro, adelante, claro. adelante. Sí, sí. No, es un proyecto de monitoreo arqueológico, el cual se restringe justamente a las evidencias que se han recuperado dentro del marco del proyecto de monitoreo, sí. No es un proyecto de rescate. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo encontrar el centro de interpretación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este centro de interpretación está al interior del campamento. Está al interior del campamento. Estamos en gestiones para que esto salga afuera, pero todavía está, digamos, digamos, de manejo interno, ¿no? Esto va para más adelante, ¿de acuerdo? Pongámoslo así, esta es la semillita, el cual va a florecer para generar de más espacios, probablemente ya en el terminal, en el actual Jorge Chávez, pero es justamente gestión y más gestión, ¿no? La última pregunta que tengo yo por acá es si habrá una exposición dentro del aeropuerto. Muy buena pregunta. Yo ya manera personal, como arqueólogo, les digo, no saben pues lo que, mira, ya hemos récord, que el turista que visita y que está de paso, ver estas piezas que han sido recuperadas en una salita, en un terminal, obviamente llama la atención, es atractivo, es la puerta de entrada al país y efectivamente, recogiendo lo que mencionan, vamos a exponer estas piezas y estamos en las gestiones para realizarlas. Y esto implica pues negociación y todo pues, y para eso el primer paso es inscribir las piezas en el SINAR, porque esto se registra al Ministerio de Cultura como parte de los bienes del Estado. Tienes que registrar primero los bienes del Estado para recién plantear una exposición. Y nosotros ya nos estamos adelantando un paso más. Siempre un paso más. Uy, otra pregunta. Esto cada vez son más especializadas las preguntas. No, vamos. ¿Qué evidencia muy particular se ha encontrado en el proyecto que sea diferente a las culturas conocidas en la costa central? Qué diferente. Yo diría que es diferente de la costa central. Bueno, las figurinas tenemos sí son importantes, prehispánicas o históricas. Habría que ahí un poco acotar, ¿no? Porque sí hemos descubierto. Yo diría que lo interesante es encontrar en un terreno que justamente no había nada en superficie y que el arqueólogo identificó en su momento que no había nada en superficie,
encontrar un cementerio, evidencias arqueológicas en un terreno en el cual no parecía haber nada. O sea, eso particularmente como arqueólogo ya para mí es, y creo que los colegas, que yo sé que son colegas que están escribiendo, es interesantísimo, o sea, es particular, ¿no? En una zona, porque generalmente, te comento Enrique, los monitoreos son rutinarios, ¿no? Es estar parado frente a la máquina sin hacer mucho, y entonces te aparecen estas cosas de la nada, y comienzas ya tú a pensar, y a repensar, y a repensar, y a repensar, de cómo ha sido el pasado, y cómo ha sido el pasado, y se va complejizando, y vas implementando una gestión, vas implementando nuevas estrategias para poder, digamos, difundir también estos conocimientos. Si bien no debe quedar en la comunidad arqueológica, sino debe quedar también y ser difundida a estas 1000 personas, porque si bien es el patrimonio de todos los peruanos. Sí. Bueno, yo lamentablemente tengo que irme a otra reunión para Sí, sí, sí. interesados en estudiar historia y gestión cultural. Ah, Entonces qué les voy a bueno. contar que aquí tienen un proyecto de futuro que les puede Bienvenido sea. interesar muchísimo. Bienvenido sea. Así que vamos a dejarlo aquí. Interesantísimo. Yo creo que tendremos que seguir conversando porque, claro, esto va a ir evolucionando. Nos encantará ir sabiendo cómo evolucionan las cosas y nos encantará sobre todo verlo luego en el aeropuerto como viajeros, Por encontrar no solo supuesto. tiendas de duty free, que eso está muy bien, sino también todo testimonio de la historia y de la arqueología. Así que Claro, muchísimas claro. gracias. Como dice, nuestro pasado tiene futuro. Así es. Muchísimas Sí, gracias a Jorge Haching, a Lima Airport Partners y seguiremos conversando. por supuesto. Y a tus estudiantes, bienvenidos sean, ¿ah? Acá podemos generar sinergias. Esa es la Sin idea, duda, generar sinergias todo el tiempo, gestionar sin duda. proyectos y generar sinergias. Aquí estamos. Encantadísimos Ujú. y seguiremos conversando a todos los que nos han acompañado esta noche. Entendemos que ha habido efectivamente muchos arqueólogos, personas expertas en este tema. Nos alegramos de ello, de poder contribuir a A la difundir cultura. todo este hallazgo precisamente ahí donde no se esperaba. Me encanta ese nombre de hallazgo fortuito. Sí, Estamos sí, sí. rodeados de hallazgos fortuitos, pues que Todo sigamos el encontrando. Callao. Y también a través de este medio exhorto a los colegas a exponer sus trabajos de esta manera, también. O sea, que esto es un medio, exhorto a los colegas que también lo expongan de esta manera, con esta gestión, con la implementación de un centro, si tienen un proyecto, y así podemos también generar sinergias de conocimiento, gestión del conocimiento. Entonces también exhorto Perfecto. a través de esta plataforma. Perfecto, Enrique. Así Muchísimas es. gracias y hasta la Ujú. próxima. Hasta la próxima. Un gusto, un placer.